Buenos días, estamos hoy por la invitación de la revista Derecho para hablar de un tema siempre actual, siempre controversial y en el que la jurisprudencia, principalmente de la Corte Suprema de Justicia, ha fijado unos parámetros absolutamente interesantes, algunos contradictorios que resulta necesario abordar para efectos de facilitar el desarrollo de la audiencia preparatoria. La audiencia preparatoria, que debería ser más sencilla de lo que en la práctica ocurre, ha tenido en la experiencia judicial, sobre todo si estamos hablando de casos complejos, unos problemas que van desde la audiencia de formulación de imputación, desde la oportunidad del descubrimiento probatorio para la defensa, de manera principal, que hacen muy difícil su abordaje, que en la práctica han venido generando serios problemas. Muchas veces no somos conscientes de lo que significa o la evolución que ha tenido, podríamos decir, de manera pacífica, la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes desde la audiencia de formulación de imputación y por qué razón su trascendencia va a la audiencia preparatoria y por supuesto al desarrollo del juicio oral. Pues finalmente lo que se hace en esta audiencia en síntesis es preparar todo el escenario de lo que va a ser la práctica probatoria en el juicio oral. Vamos por la primera parte, la importancia de la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes. Desde el año 2016, en principio, con un gran desarrollo en el año 2017, con una preponderancia de ponencias de la magistrada Patricia Salazar Cuéllar, que por supuesto ha tenido reiteración. Conocemos providencias muy importantes sobre este mismo punto, por ejemplo, el despacho del magistrado Diego Eugenio Corredor, del magistrado Hugo Quintero Bernati. Aunque se ocupan de lo que significan los hechos jurídicamente relevantes, aunque se ocupan de la audiencia de formulación de imputación, de la audiencia de formulación de acusación, siempre tocan dentro de la importancia de esa adecuada delimitación lo que ocurre y la complejidad de lo que transcurre en una audiencia preparatoria. Entonces, cuando existen problemas que en la audiencia de formulación de imputación, la imputación fáctica de manera principal no queda adecuadamente delimitada, es abstracta, es incomprensible, es anfibológica, se incluyen medios de conocimiento como si se tratara de hechos jurídicamente relevantes, no se determina exactamente de qué es que se va a ocupar ese proceso desde el punto de vista fáctico, cuál es la hoja de ruta. Eso hace que las audiencias posteriores, por supuesto la audiencia de formulación de acusación, pero principalmente la audiencia preparatoria, se lleve o se deba realizar en sesiones interminables, donde por esa abstracción de los hechos jurídicamente relevantes, prueba puede ser cualquier cosa. Los actos investigativos que realizó la Fiscalía, que realiza con posterioridad a la formulación de imputación, como no quedó claro de qué se iba a tratar ese proceso, pues van a incluir aspectos absolutamente irrelevantes para el tema de prueba. Y la defensa se ve en la obligación de que su programa metodológico, sus propios actos investigativos, también tengan esa misma problemática. Si no sé de qué me tengo que defender, pues me toca atacar todas las posibilidades que existen y eso hace que lo que podría ser algunas pruebas, decenas de pruebas, se conviertan en cientos de pruebas potenciales para que se practiquen en el desarrollo del juicio oral.
Entonces, por esa inadecuada construcción de hechos jurídicamente relevantes por la Fiscalía, por la ausencia de control, muchas veces por los jueces de control de garantías, porque ni siquiera permiten un debate sobre ese aspecto, a pesar de que la jurisprudencia lo exige justamente para la brevedad y celeridad del caso, porque muchas veces los defensores también optan por guardar silencio frente a esa inadecuada construcción de hechos jurídicamente relevantes. Encontramos descubrimientos probatorios excesivos por parte de la Fiscalía, con terabytes de información imposible incluso de consultar, donde ni siquiera se sabe, porque si no se construyó, no se comunicó de manera adecuada de qué se iba a tratar ese proceso y de qué se tenía que defender esa persona, pues la defensa se ve en la obligación de atacar cualquier cosa que encuentre en 2, 3 o 4 terabytes de información. Por esa razón, la Corte Suprema de Justicia ha llamado la atención específicamente desde una adecuada formulación de imputación desde el punto de vista principalmente fáctico, con una adecuada construcción de hechos jurídicamente relevantes, con un adecuado control jurisdiccional por parte del juez de control de garantías, por supuesto del juez de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación, haría mucho más sencillo el desarrollo de una audiencia preparatoria, sería mucho más fácil para las partes y para el juez definir la pertinencia de cada uno de esos medios de prueba con vocación de convertirse en prueba. Si se sabe de qué se va a tratar ese proceso, se sabe cuál va a ser la vía para llegar a un destino, pues va a ser muy sencillo determinar si los medios probatorios que se están solicitando se corresponden con la pertinencia de que habla el artículo 375. Entonces, este es un punto importante, básico para tener en cuenta en ese análisis. El segundo, este sistema procesal, por supuesto, y eso no lo vamos a discutir, muchísimo más garantista que los anteriores en términos generales, donde prueba es solamente la que se practica con acatamiento de todos los principios que la rigen en el juicio oral, donde se abandona el principio de permanencia de la prueba, que prueba era la que se practicaba en cualquier escenario, en cualquier etapa. Aquí nos concentramos, y esa es la regla general, en que prueba es únicamente la que se practica en el juicio oral. Pero encontramos que porque el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal habla de la oportunidad del descubrimiento probatorio, encontramos que la defensa solo tiene la posibilidad de conocer los medios de conocimiento con que cuenta la Fiscalía hasta que se formule la acusación. ¿Y eso qué significa? Que el tiempo que tiene la defensa para verificar los medios de prueba con los que soporta la Fiscalía su teoría del caso y presentar pruebas de descargo, ese tiempo es mínimo. Está establecido apenas 45 días entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria. En los sistemas anteriores, la defensa, una vez tenía conocimiento de que se adelantaba una investigación, podría acceder a las evidencias, estaba comprometido a guardar la reserva sumarial, era el único límite que existía, pero desde allí podría preparar su caso. En este sistema, con ese malentendimiento, a mi modo de ver, de que descubrimiento solo se hace en la audiencia de formulación de acusación, el tiempo para esa preparación de lo que va a ser el juicio oral y la presentación de la prueba de refutación o la prueba de descargo o las propias pruebas en caso de que la defensa pretenda presentar una teoría del caso alternativa es mínimo. Afortunadamente, con la virtualidad hemos logrado superar un escaño que era bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque desde que empezamos en época de pandemia con las audiencias virtuales, desde la formulación de imputación, desde la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscalía debe correr traslado tanto al juez como a las partes
de los medios de conocimiento que soporten su petición, principalmente de una medida de aseguramiento. Y ya no es a hurtadillas o simplemente a manera como ocurría antes de la virtualidad en las audiencias preliminares presenciales, donde se corría traslado de unos minutos, a veces unas horas, pensemos que a veces un día, pero incluso ni siquiera permitían que la defensa pudiera revisar fuera de la sede de audiencia el soporte de esa petición de medida de aseguramiento. Yo estuve en audiencias donde la única manera en que la defensa podía revisar el abundante material probatorio, audiencias presenciales, era que el policía judicial líder de investigación estuviera presente. Es decir, como si la defensa, presumiendo la mala fe, se fuera a apoderar o era imposible que pudiera obtener copias, obtener una fotografía de esos medios de conocimiento, y por eso utilizo el término de a hurtadillas se podía tener acceso. Hoy con la virtualidad es obligación que corran traslado. Entonces, al menos de lo que soporta esa decisión de medida de aseguramiento, la defensa desde las audiencias preliminares va a tener conocimiento completo de lo que la sustenta, va a poder acceder y va a poder prepararse desde allí de manera adecuada con actos investigativos propios para afrontar y ejercer el derecho de contradicción y controversia sobre los soportes probatorios que la Fiscalía lleva para soportar su hipótesis con probabilidad de verdad con la que presenta una acusación. Entonces, con esos dos conceptos básicos, adecuada delimitación de hechos jurídicamente relevantes, que el descubrimiento probatorio no se surta solamente hasta la audiencia de formulación de acusación, sino que se pudiera siempre conocer por parte de la defensa para efectos de preparar con tiempo y de manera adecuada, sería más sencillo el desarrollo de la audiencia preparatoria. Audiencia preparatoria que, como sabemos, se regula en el artículo 356 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. Allí se establecen unos pasos para su desarrollo, el de observaciones al descubrimiento probatorio realizado por la Fiscalía después de la formulación de acusación, observaciones que presenta la defensa. También esto ya ha hecho carrera y a mi modo de ver de manera adecuada, esas observaciones no se las puede reservar la defensa para hacerlas en sede de audiencia. Lo lógico que es que cuando se llega a la instalación de la audiencia preparatoria, que ya se hizo un descubrimiento probatorio por fuera de audiencia, es decir, terminó la audiencia de formulación de acusación, el Código de Procedimiento Penal establece 3 días siguientes, pero digamos que allí se hace por fuera de audiencia la entrega, la materialización del descubrimiento por parte de la Fiscalía a la defensa, si es que faltan elementos, si es que están incompletos, si es que los informes no tienen los anexos que se dicen, etcétera. La defensa debería hacer el requerimiento extra audiencia a la Fiscalía para que lo complete, para que haga el descubrimiento total de todos los medios de conocimiento de que tenga noticia. Y aquí hago un paréntesis. Con la modificación que introduce a la Constitución Política el Acto Legislativo 03 del año 2002 y la implementación en ese artículo 250, en el artículo 116, de las bases de lo que es el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, en el inciso final del 250 se establece el deber de descubrimiento probatorio de la Fiscalía de todos los medios de conocimiento de los que tengan noticia, incluyendo los que sean favorables al procesado. La Fiscalía además está regida por un principio de objetividad. Si encuentra cualquier medio de conocimiento que le favorece a la defensa, se lo debe entregar. Si considera que hay medios de conocimiento recaudados que no soportan sus hechos jurídicamente relevantes, eso no le permite o eso no le da la posibilidad a la Fiscalía de que pueda no descubrir todos esos elementos, tiene que descubrirlos todos. Aquí cierro ese paréntesis. Entonces decía que las observaciones al descubrimiento probatorio se hacen fuera de sede de audiencia. Si se llega a la audiencia y la Fiscalía no satisfizo esas peticiones de la defensa o no tenía cómo satisfacerla, pues ese es el primer debate. ¿Qué observaciones hay?
Luego viene el descubrimiento probatorio por parte de la defensa. Ese descubrimiento significa de alguna manera similar a la delimitación que aparece en el artículo 337 como el anexo probatorio del escrito de acusación, pues la defensa, en un principio de igualdad de partes, también debe descubrir los medios de conocimiento con que se va a oponer a la teoría del caso de la Fiscalía. Y esto emana del artículo 29 constitucional, que garantiza dentro del derecho a la defensa, como contenido dentro del derecho al debido proceso, la posibilidad de conocer los medios de conocimiento que se presentan o que soportan la teoría del caso de la Fiscalía y proponer pruebas de refutación, pruebas de descargos o presentar sus propios medios de conocimiento. La defensa debe allí cumplir una labor que debe estar antecedida por unos actos investigativos propios, tiene la posibilidad de acudir ante jueces de control de garantías en caso de que se requiera autorización para acceder a información que sea confidencial o información que requiera un control previo o un control posterior por parte de los jueces con funciones de control de garantías. La defensa, por supuesto, no puede realizar los mismos actos investigativos de la Fiscalía, pues la defensa no puede realizar allanamientos y registros, la defensa no puede realizar interceptaciones de comunicaciones, solo por poner dos ejemplos. Pero eso no significa que la defensa no pueda acudir a cualquier entidad pública o privada y obtener la información que se requiera con el propósito de refutar la teoría del caso de la Fiscalía. Y aquí es muy importante, también encontramos en directores de entidades públicas, directores de entidades privadas, que cuando llega una petición de la Fiscalía pidiendo una información, se la entregan porque es la Fiscalía. Y cuando llega una petición similar por parte de la defensa, se le pide la orden judicial, se le pide o se le presentan excusas como que se trata de información confidencial, de información protegida por otras normas, por temas de seguridad nacional, por ejemplo. Y eso no es posible, que haya un tratamiento por parte del director de una entidad pública o el director de una entidad privada sobre cómo le entrega la información a la Fiscalía y cómo se la entrega a la defensa. El principio de igualdad de armas exige eso, que siempre las personas extrañas al proceso, de quienes se tiene la posibilidad de obtener información, tengan el mismo trato respecto de las dos partes. Una vez hecho ese descubrimiento probatorio por parte de la defensa, que allí quedaría equilibrado, descubrió la Fiscalía en la audiencia de formulación de acusación, se hicieron las observaciones respectivas, descubrió la defensa en sede de la audiencia preparatoria, viene la enunciación probatoria. De eso que se descubrió, qué es lo que se va a usar y qué va a ser presentado, o el propósito va a ser llevarlo para efectos de hacer una solicitud probatoria. También con esa enunciación se busca nutrir el paso siguiente que está previsto en el artículo 356, que es la posibilidad de hacer estipulaciones probatorias, dar por probados hechos que no sea necesario acudir a testigos, acudir a peritos para que vayan al juicio a acreditar algo en lo que no hay controversia. ¿Cuál es el típico ejemplo? A pesar de que se trata de una de esas pruebas que incluso no requeriría nada más de la imputación personal, que es la plena identidad. Pero para determinar la plena identidad de una persona, pensemos una persona capturada, le han hecho una toma de huellas dactilares, las han comparado con el registro que aparece en la Registraduría Nacional del Estado Civil, esa comparación la ha hecho un perito experto en dactiloscopia y rinde un informe base de opinión pericial en el que da fe que la persona capturada se corresponde a la persona que está registrada. La Fiscalía y la Defensa pueden estipular ese hecho, la plena identidad de esa persona, sin necesidad de llevar a ese perito, llevar al investigador que obtuvo la información de la registraduría a juicio, a que vaya y diga que esa persona se llama y se identifica como está establecido. Pero es posible hacerlo respecto de cualquier hecho,
Solo tiene como limitación que no se afecte la presunción de inocencia. En esto también hemos evolucionado mucho. En principio, lo que dijo la Corte cuando arrancó el sistema es, la estipulación es dar por probado un hecho, no se estipulan medios de conocimiento, no se estipulan informes, no se estipulan documentos. Hoy en día la evolución va mucho más allá. Lo que dice la jurisprudencia es, las estipulaciones ni siquiera requieren soporte probatorio. Las partes se ponen de acuerdo en que sobre un hecho va a estar probado y no requiere que les soporten con informes, con documentos, con respuestas de oficios, etcétera, cualquier soporte probatorio para ese hecho que estipulan. Hoy en día esa es la dinámica y la hace muchísimo más fácil. Allí en la preparatoria también está la posibilidad de que el procesado acepte los cargos. La rebaja que está establecida allí es de la tercera parte de la pena. En caso de que lo haga en esa sede, debe preguntarle expresamente. Eso no significa que pueda haberlo hecho en la audiencia de acusación, también allí se abre esa posibilidad, pero tal vez el último momento para obtener la rebaja de la tercera parte de la pena en caso de allanamiento a cargos es allí en la audiencia preparatoria. Y luego viene lo más importante, que son las solicitudes probatorias. En las solicitudes probatorias también la jurisprudencia en esto ha hecho mucha pedagogía en que no es necesario para las partes ir más allá en la sustentación de cuál es la pertinencia de los medios de conocimiento que están solicitando. La pertinencia es lo único que se soporta en las solicitudes probatorias. La única argumentación que se hace es de pertinencia. La conducencia, la utilidad, la necesidad le corresponden a la contraparte. Es decir, si la Fiscalía hace una solicitud probatoria, acredita la pertinencia de sus testigos, por ejemplo, es la defensa la que puede atacar la utilidad, si son testigos del mismo hecho, 10 personas está pidiendo a la Fiscalía que estaban presentes en el mismo lugar donde ocurrieron y que van a declarar sobre lo mismo, pues es la defensa la que tiene que atacar la utilidad o la necesidad, incluso la conducencia. Y al contrario, si la defensa hace la sustentación de la pertinencia de sus propias pruebas, es a la contraparte de la Fiscalía a quien le corresponde hacer ese ataque. Aquí es importante precisar que hay unos intervinientes también allí. Víctima, que solo puede hacer descubrimiento probatorio en la audiencia de formulación de acusación, no puede llegar a la audiencia preparatoria a hacerlo, y no puede la víctima hacer solicitud probatoria autónoma, siempre lo tiene que hacer a través de la Fiscalía, porque no puede la víctima obligar a que la Fiscalía haga solicitudes probatorias de medios probatorios que podían ser incluso incompatibles con la teoría del caso de la Fiscalía. La idea es que se pongan de acuerdo, así como en el desarrollo del juicio oral en la práctica probatoria. Si está declarando un testigo, la víctima no puede objetar, no puede contrainterrogar o no puede interrogar si es el testigo de la Fiscalía, sino que tiene que hacerlo a través del ente acusador. Y el Ministerio Público está habilitada la posibilidad excepcional de hacer solicitudes probatorias. También la jurisprudencia lo ha delimitado. No puede hacer solicitudes probatorias de medios de conocimiento distintos a los descubiertos por Fiscalía y Defensa. Es decir, solamente podría hacerlo sobre medios de probatorios que hicieron parte del descubrimiento de la Fiscalía o hicieron parte del descubrimiento de la defensa en la preparatoria, pero que no fueron enunciados o no fueron solicitados. No obstante, esa solicitud probatoria que excepcionalmente puede hacer el Ministerio Público no le da aval para que se convierta en parte en el desarrollo del juicio oral y practique sus pruebas como si se tratara de fiscal o defensor. Realmente el Ministerio Público no puede mejorarle la teoría del caso a la Fiscalía, no puede mejorarle la teoría del caso a la defensa. Su intervención principal y discreta, como lo ha llamado la Corte Constitucional, su intervención como interviniente principal, valga la redundancia, no le da aval para
inmiscuirse en las teorías del caso o tener sus propios actos investigativos para efectos de ir a un juicio oral. Esa no es la función del Ministerio Público, que está establecida en el artículo 277 de la Constitución Política, en defensa del orden jurídico, derechos y garantías fundamentales y el patrimonio público. De allí no se puede salir ese interés del Ministerio Público. Una vez hecha la sustentación de pertinencia por Fiscalía y Defensa, viene la posibilidad de oponerse a las pruebas de mi contraparte. Y esa oposición tiene tres posibilidades. Una, me opongo porque son impertinentes, me opongo porque son inútiles, son innecesarias, son repetitivas, me opongo porque no fueron descubiertas de manera adecuada. En ese caso, lo que se pide es el rechazo. O me opongo porque vulneran derechos fundamentales o vulnera la manera como se debía recaudar ese medio de conocimiento. En ese tercer escenario estamos hablando de exclusión probatoria, exclusión por ilicitud o exclusión por ilegalidad en el segundo de los eventos. ¿Por qué termina siendo muy importante este aspecto? Porque la posibilidad de apelar el decreto probatorio está dado solamente cuando se niegan pruebas a la parte que se la niegan o cuando se pronuncia sobre un rechazo porque no fue descubierto de manera adecuada o sobre la exclusión probatoria, sea que la niegue o la acepte, también tiene posibilidad de apelación. Si se decreta la prueba, la regla general es que solo admite recurso de reposición. No hay posibilidad, cuando hay decreto de prueba, si yo como contraparte no me opuse a través de una exclusión o no me opuse a través de un rechazo, de que pueda impugnar ante el superior esa decisión. Y aquí también, y ya para ir cerrando, resulta necesario hacer énfasis en otro punto que desde el auto AP 948 de 2018, con ponencia también de la magistrada Patricia Salazar Cuellar, en una decisión que siempre la recomiendo, yo la recomiendo a mis alumnos, la recomiendo en las charlas, es el ABCD, y vamos hasta la Z, de la audiencia preparatoria. Allí están todos los pormenores de lo que hemos hablado en esta charla el día de hoy. Pero allí se establece una práctica que a veces pasa desapercibida, que yo personalmente la he usado en diferentes escenarios, tanto ante juzgados de conocimiento, juzgados penales del circuito, como en casos de aforados en sala de decisión penal de tribunales superiores, que es el incidente de exclusión probatoria, que es la posibilidad de que la defensa, también lo podría hacer la fiscalía, pueda incluso practicar pruebas en sede de audiencia preparatoria con el único objetivo de demostrar que fueron obtenidas violando derechos fundamentales o violando la manera como debían producirse y aducirse al respectivo proceso. ¿Eso qué significa, ese incidente de exclusión probatoria? No es anticipar un debate probatorio, no es anticipar un debate sobre la responsabilidad. Yo como verifico, por ejemplo, si existía una orden de interceptación de comunicaciones de manera previa, yo cómo puedo discutir si el control de legalidad posterior de una interceptación de comunicaciones se hizo dentro del tiempo que estaba establecido. Si a mí, por ejemplo, jamás me invitaron porque aún no había indiciado conocido a las audiencias preliminares donde se hizo ese control, pues solo en la audiencia preparatoria podría dar ese debate. Pero para acreditarlo ante el respectivo juez o magistrado, o sala mejor, necesariamente debo llevar medios de conocimiento que soporten esa posibilidad. He llevado, por ejemplo, peritos informáticos que explican cuál fue la trazabilidad de una orden de interceptación, cuándo se hizo un control parcial, cuándo se hizo un control posterior. Jamás eso significa que se anticipe un debate de responsabilidad, reitero, eso está reservado para el juicio, pero no es posible que el juez de conocimiento
pueda decidir sobre la exclusión sin tener elementos soportes más allá de la verbalización de las partes para decir si hubo o no violación de derechos fundamentales, si una prueba, por ejemplo, fue obtenida a través de tortura o una prueba se obtuvo en el caso de interceptaciones de comunicaciones vulnerando el derecho fundamental a la intimidad. Solo es posible si el juez, para decidir sobre la exclusión, tiene insumos, tiene material que le permita decidir sobre cómo se obtuvo determinado elemento. Y eso permite incluso que la defensa pueda, en sede de descubrimiento probatorio de observaciones, para efectos de sustentar una exclusión, acceder a órdenes a policía judicial. Yo no digo que el programa metodológico, pero sí a órdenes a policía judicial para saber qué fue lo que se ordenó y si el policía judicial obtuvo lo que se ordenó, si se extralimitó o no. Ese debate resulta absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque normalmente cuando una parte plantea una exclusión probatoria, el juez de segunda instancia, incluso el juez al negar la exclusión dice, como yo no conozco, yo estoy descontaminado, yo no conozco ninguna prueba, pues yo no puedo hacer ningún pronunciamiento sobre la exclusión. Toca esperar el desarrollo del juicio oral para ver cómo fue que se obtuvo esa prueba y será ya el escenario donde una vez esté practicando yo puedo decidir. Lo que hace este auto AP 948 ABC de la audiencia preparatoria, reitero, de 2018 es, oiga, juez, usted puede abrir ese escenario de debate, un incidente de exclusión probatoria para saber cómo se obtuvo y no diferir la decisión sobre una exclusión al juicio oral, sino lo debe hacer desde la audiencia preparatoria y es allí el punto donde está establecido para ello. Una vez delimitado desde el punto de vista de hechos jurídicamente relevantes, desde el punto de vista de descubrimiento probatorio, desde el punto de vista de enunciación, estipulaciones, cuáles son las solicitudes, hechas las oposiciones, hecha la decisión por parte de la judicatura, interpuestos los recursos que son procedentes y resuelta la situación por la segunda instancia, estaremos listos para iniciar el debate probatorio en el desarrollo de un juicio oral. Que si fuimos muy juiciosos, y cuando yo digo fuimos muy juiciosos, estoy hablando porque la Fiscalía cumplió con su carga, con su deber, con su rol, desde la audiencia de formulación de imputación, la defensa hizo los controles adecuados, los actos investigativos se dirigieron a ese control adecuado, los jueces de control de garantías y los jueces de conocimiento hicieron ese control adecuado, la audiencia preparatoria va a fluir de manera sencilla, no nos vamos a dar debates innecesarios sobre medios de conocimientos absolutamente impertinentes, innecesarios o que no tienen nada que ver con hechos jurídicamente relevantes, va a ser más sencilla la decisión por parte de la judicatura, va a ser más sencilla la decisión de segunda instancia en caso de que se llegue allí y la práctica probatoria en el juicio oral pues va a ser muchísimo más sencilla de lo que ocurre hoy. Yo finalizo con esto. No es posible que tengamos audiencias preparatorias que duren 2, 3, 4, 5 años en el desarrollo de una audiencia preparatoria. Pero tampoco es posible que una audiencia preparatoria se pretenda hacer, sobre todo cuando una persona está privada de la libertad, se pretenda hacer dándole a la defensa unos pocos días para que pueda conocer los medios de conocimiento con que cuenta la Fiscalía y poder oponerse a eso. La defensa tiene la posibilidad de solicitar prórrogas debidamente justificadas, tiene un derecho convencional, constitucional y legal de preparar de manera adecuada sus audiencias y esto incluye preparar de manera adecuada la defensa. No se puede obligar a la defensa a que haga una audiencia preparatoria en un tiempo mínimo, sobre todo en casos, que son muchos, donde la Fiscalía tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, incluso más. Conozco casos de 10, 12, 15 años realizando actos investigativos y la defensa en un mes o en 2 meses tiene que oponerse a un caso que vienen construyendo por varios años.
Tiene que haber alguna razonabilidad. Esa razonabilidad no es que se le dé el mismo tiempo, los 2, 3, 10 o 15 años a la defensa. La razonabilidad es que pueda realizar actos investigativos, que pueda acudir ante jueces de control de garantías si es necesario y que esta es la única manera en que puede haber un equilibrio, una igualdad de armas entre fiscalía y defensa. Con un control adecuado de la judicatura va a ser mucho más célere el desarrollo del proceso y vamos a eliminar uno de los mayores obstáculos que tenemos en el trámite de los procesos, que es el nudo en el que se convirtió la audiencia preparatoria. Revista Derecho. Lee, disfruta, comparte.